lugar, les recuerdo que el sábado próximo, 19 de marzo, la fiesta de San José, para las personas que puedan venir, habrá la misa a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Digo que puedan venir porque normalmente es una fiesta de precepto, pero como no es feriado, entonces las personas que tienen obligaciones quedan en cierto modo dispensadas. Entonces por eso no digo que sea de precepto como un domingo, aunque normalmente debiera de serlo. Pero eso es lo que nos demuestra que ya no vivimos en naciones ni estados católicos, católicos de pacotilla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo se intensifica la Cuaresma con estos 2 domingos de pasión. Vemos las imágenes cubiertas, salvo las que son del Vía Crucis, que representan la pasión y muerte de nuestro Señor, pero toda otra imagen, incluso los crucifijos. Y eso en consonancia con el Evangelio de hoy. Nuestro Señor se ocultó y salió del templo. Y así la Iglesia lo oculta también y lo toma como ya presagiando el drama que vemos expresado en el Evangelio de hoy de San Juan. Ese drama que ya sabemos cómo se va a desenlazar, cómo va a terminar, cómo va a acabar. Los evangelios, para entenderlos o medio entenderlos, hay que leerlos con ese espíritu de fe y ver esa dramática polémica, ese contrapunto religioso entre nuestro Señor y la élite del pueblo judío. Si no nos situamos dentro de esa confrontación, no entenderemos nada. Y este diálogo, el único que lo trae es San Juan. Por eso no es uno de los sinópticos, porque los otros tienen referencia a hechos que repiten paralelamente de diferente modo, pero San Juan trae cosas exclusivas, porque fue un discípulo exclusivo de nuestro Señor, el más amado, el más penetrante. Por eso un águila que ve desde arriba las cosas con una penetración y con una distancia que sorprende. Y vemos cómo se intensifica esa dialéctica expresada en el diálogo de hoy y que termina nuestro Señor haciéndose invisible, como dice San Juan Crisóstomo y el mismo Santo Tomás de Aquino. Se escabulló haciéndose invisible para que no lo maten, porque todavía no había llegado su hora. Él quería morir en el ara de la cruz inmolado, como lo dice la epístola, para redimirnos con su sangre, no de machos cabríos, ni de becerros, ni de ceniza que se asperjaba, de ahí viene el asperge. Esa era la prefigura de los sacrificios del Antiguo Testamento, el holocausto, que consistía en la destrucción total de la víctima.
y la aspersión con su sangre para purificar los pecados del pueblo elegido. Todo eso prefiguraba, simbolizaba, significaba la realidad que iba a acontecer con nuestro Señor inmolado en la cruz. Y de ahí el sacrificio de la Santa Misa. Realizado sacramentalmente. No que se vuelva a matar a Jesús, ni que vuelva a morir, sino que el estado de muerte, de inmolación en la cruz, queda sacramentado y así se puede reproducir. Como se puede anticipar, como lo anticipó nuestro Señor el Jueves Santo, y reproducir nosotros de lo que ya aconteció hace 2000 años. Pero es ese estado de muerte sacramental, de fusión sacramental de la sangre, de sacrificio sacramental. Y lo digo con énfasis porque esta cuestión importantísima ha sido dilapidada por los teólogos con sus discusiones de escuelitas, como maestritas, brutas, perdónenme. Pero esto es hoy ya intolerable. Ante la defecio, la parodia, la tergiversación y la falsificación de ese testamento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con la nueva misa. La asistencia a la misa es asistir de rodillas a la muerte de Cristo crucificado en el Calvario. Y eso acontece por la realidad, no solamente mística, porque lo místico puede decir muchas cosas, es impreciso, sino sacramental, que es mucho más preciso de ese hecho. Aunque Él está todo entero, pero los 3 días que estuvo muerto, no estaría todo entero en la consagración del pan y de la consagración del vino. Habría nada más en la consagración del pan el cuerpo exangüe y la divinidad de nuestro Señor por concomitancia. Pero no habría por concomitancia ni la sangre ni el alma, porque está muerto. Y en la sangre, en el vino consagrado, no estaría el cuerpo, sino la sangre derramada en la cruz. Y no cualquier efusión, no la efusión de la circuncisión o de una herida, sino en la cruz, como inmolación, que es muy distinto. Por eso tiene que estar significado el sacrificio, la efusión, y esa efusión como fruto del sacrificio por los pecados. Si no, no hay misa, ni transubstanciación, porque no es la sola transubstanciación, sino la transubstanciación de Cristo inmolado, muerto. No es el Cristo tomando vino en las bodas de Caná, sino del Cristo crucificado en la cruz. Esto no lo han entendido la gran mayoría de los teólogos, lo lamento. Pero tiene que venir este adefesio de la nueva misa para que las cosas se aclaren. Y están clarísimas, porque esto no me lo invento yo, lo dice Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás de Aquino es como Dios,
mucho alabado sea el Señor, mucho Dios mío, pero de bocas para afuera. Pero en el corazón, cero. Santo Tomás de boca para afuera, pero en la cabeza, cero. Y así aceptamos todo este desmadre litúrgico. Pues bien, este drama teológico, religioso, espiritual, entre los jefes del pueblo elegido y nuestro Señor, ¿quién de vosotros me arguirá? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Endemoniado, yo honro a mi Padre. El que honra a Dios Padre no puede ser un demonio, les está diciendo nuestro Señor. Y yo no doy gloria de mí mismo, me la da el Padre, ese que vosotros decís que es vuestro Dios, pero que no es vuestro Dios. Porque no creéis en la palabra de Dios. Está clarísimo. Y si no lo vemos claro es porque nos falta la luz penetrante en la meditación contemplativa del hecho evangélico relatado por San Juan. O leemos las Escrituras como vemos novelas. Y aquí no es así. ¿Cómo? Los judíos sabían muy bien de qué estaba hablando. Eres superior a nuestro padre Abraham. Y los profetas que ya murieron. ¿Cómo vienes a decir que el que oye tu doctrina tiene vida eterna? ¿De qué te las estás dando? De papacito Dios, de eterno. Pues sí. Nuestro Señor aquí está afirmando su divinidad. Y no como una vez oí en Econ, fíjense la ralea de seminaristas. Nuestro Señor nunca afirmó que Él era Dios. Lo está diciendo aquí. Modernismo puro. Y lástima que no me acuerdo quién fue el imbécil que me lo dijo, porque si no lo diría. Que seguramente tendría algún puesto alto hoy en la neofraternité. Que de virgen pura y santa pasó a virgen boba. Y bueno, ¿qué se puede esperar? Entonces, eres más que Abraham. Entendieron bien clarito. Y nuestro Señor, ¿qué les dice? Abraham deseó ver mi día. ¿Cómo? ¿Tu día? ¿Acaso Abraham creía en la encarnación del Verbo? ¿Acaso Abraham creía en la Trinidad? Sí, claro que creía, si no, no sería la fe. Pero ¿cómo es que los teólogos no me dicen eso? Por brutos, así de, por brutos. Hay que decir las cosas. No es que basta creer para salvarse en un Dios remunerador, no, pedazo de animal. En eso creen hasta los beduinos, los musulmanes, los judíos, los budistas, qué sé yo. Hay que creer en la Trinidad.
Pero es que no estaba revelada. Sí estaba revelada. Pero no para el público en general, sino para la élite del pueblo elegido. Patriarcas, profetas, algunos reyes, los mayores que llama Santo Tomás. Y el pueblo, sí, eso era la parte esotérica, oculta, no de gnóstica, pero sí de oculta, porque era rudo y todavía había que prepararlo. Y tan rudo fue que vean que adoraron en el desierto, recién salidos, al becerro de oro. Entonces no nos extrañemos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento la revelación era para la élite religiosa y después ya es para todo el mundo. Id y predicad. Y al que cree lo bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Pasó de ser esotérico a exotérico. Pasó de ser oculto a revelación plena. Por eso se plenifica la revelación. Que eso no sea patrimonio de la predicación del clero, pues bueno, ¿qué quieren? Por eso andamos como andamos. Entonces, mis estimados hermanos, en esa pugna y confrontación, nuestro Señor les dice, se las canta, deseo ver mi día. Y por eso es nuestra misma fe, la de Abraham, Isaac y Jacob, y la de hoy, en la Trinidad y la encarnación. Y el pueblo creía implícitamente en lo que los mayores creían explícitamente. Entonces, nuestro Señor les dice, antes que Abraham fuera, ego sum, yo soy. Traducen mal al español, yo existo, pudo haberlo dicho, pero dijo ego sum. Yo soy, es mucho más fuerte, teológica y metafísicamente hablando, yo soy que yo existo. Porque existir y ser no son lo mismo. Porque el único ser que existe por sí mismo es Dios. Y todo lo demás, toda otra naturaleza, todo otro ser, existe porque participa del ser que Dios le da, pero que Dios lo tiene como esencia propia, donde el ser y la esencia se identifican en la divinidad infinita de Dios. Y eso no es ni teología, eso es metafísica pura, que los curas no saben, lamentablemente. Infinito el número de los imbéciles, comenzando por el clero. Y por eso entonces dice, yo soy. Porque ya lo había dicho en el Sinaí. ¿Cuál es tu nombre? Ego sum qui sum. Le dijo a Moisés. Y aquí repite nuestro Señor, yo soy. Evidentemente, estaba diciendo que Él era Dios. Ir manifestando paladina y explícitamente que era Dios.
pero claro, me lo dijo en un lenguaje muy filosófico, muy metafísico. Y bueno, y muy religioso a la vez. Ese es el nombre de Dios. El ser por su propia esencia. El ser cuya naturaleza es ser. Y nada más. Y toda otra naturaleza participa de ese ser. Y por eso Dios es el ente por esencia propia, mientras que los demás son criaturas, entes por participación. Y lamentablemente en Ecón ni pío de esto. Y si eso pasa en Ecón, ¿a dónde más? ¿Qué otro seminario? Entonces, ¿se dan cuenta? Me lo invento yo, no es Santo Tomás que lo dice en el comentario a San Juan. Porque los seres se distinguen en que su ser no es lo mismo que aquello que lo posee. La esencia no es su ser. Se distingue. Dicho en latín, y aquí no van a entender, pero lo digo para que algunos... El quo es y el quod es son distintos. El ser y la esencia son distintas. Pero en Dios ese ser es su esencia, propia naturaleza. Y por eso es ego sum. Yo soy absoluto. Y nadie fuera de Dios puede decir eso. Y por eso dijo, yo soy y no existo, porque existir no tiene la contundencia metafísico-teológica que tiene la expresión. Y la prueba está que cuando traducen hasta mal. Le quitan la fuerza. Porque existir es estar fuera de lo que lo ha causado. Por eso no es propiamente hablar de Dios existe, sino que Dios es. Y Santo Tomás no se pregunta si Deus existis, sino que dice an sit, Dios es, y dice sí es. Son matices, pero importantes. Otra cosa es que de esto poco se sepa y poco se predique. Entonces, es el mismo Santo Tomás que nos dice cómo y por qué dijo ego sum. Ahora, el que no entiende estas cosas, claro, ¿a dónde dijo él que era Dios? Pero si Dios en el Sinaí dijo ego sum, qui sum, y aquí nuestro Señor dice ego sum, por lo menos, aunque no entienda mucho, me doy cuenta que se está definiendo como Dios. Y por eso San Gregorio, citado por Santo Tomás, dice, y fue lo que los judíos entendieron, que eres eterno. Si ellos murieron, ¿y tú qué? ¿No mueres? ¿Eres Superman? Sí, soy Superman. Y mucho más que Superman, porque la kriptonita no me debilita. Soy. En plenitud de ser.
Eso es Dios, esa plenitud de ser. Y todo lo demás no es plenitud, es participación, es tener una perfección de ser limitada por la esencia que me hace ser tal o cual cosa. Y Dios no tiene esa limitación, porque su esencia es la plenitud misma de ser, donde se identifica. Pero claro, si yo me pongo con picarreta y la chichareta, claro. Por eso tanta aparicionismo. Y aún las verdaderas apariciones desviadas. Porque falta teología y falta metafísica. En el clero principalmente. Y después en los fieles, pobres fieles, que van a recibir de un clero ignaro y bruto. Y no que me la dé de inteligente. Pero oiga, hay que decir las cosas. Ahora si yo me meto con el Kempis, ¿a contemplar qué? Porque la contemplación ya lo dice Aristóteles, que es el fin de toda la actividad de la sociedad. La contemplación, para darnos la felicidad en esta tierra, dentro de lo posible, contemplando la verdad natural, y a Dios, dice el cristianismo, conocido por la fe, la vida eterna, la felicidad eterna. Pero la contemplación ¿de qué? De la verdad, no de la tontería. No es voluntarismo. Y como dice el padre Castellán, el primer voluntarista fue Caín. Y la Torre de Babel fue el primer monumento tecnócrata o tecnolótra, o como se diga, de la acción, de la actividad del poder, no en aras de la verdad contemplada que da la felicidad a medias en esta tierra y eterna en el cielo con la fe, sino el dominio. Y el Kempis fue voluntarista. Ojo. Porque hay que rezar la Trinidad. No hace falta conocerla. ¿Y a qué Trinidad le voy a rezar si no la conozco? De algún modo por la fe. Pero claro, choca decirlo. ¿Cuántos no han amamantado el Kempis? Y por eso se han quedado como vírgenes imbéciles. No inteligentes, sabias. Lamento. Pues bien, entonces nuestro Señor afirma su divinidad. Y lo querían ya lapidar. Hubo 2 o 3 intentos. Yo no los he contado, el padre Castellani dice que 3. Nuestro Señor se escabulle, se hace invisible, como dice San Juan Crisóstomo y como lo dice Santo Tomás, por el poder de su divinidad, porque su hora todavía no había llegado y salió del templo. Ahora que estaba en el templo, dentro o en la parte dentro del templo, pero en la explanada, en la terraza, en el hall, en el patio, bueno,
Pero el templo tenía varios recintos. Y por eso con propiedad salió del templo. Entonces vemos, mis estimados hermanos, que si nuestro Señor no se escabulle de esa forma, lo hubieran lapidado los judíos, ya no toleraban más. Porque se hizo Dios. Y eso era lo que no toleraba el judaísmo corrompido. Ahí se ve el pecado de fariseísmo puro. Conculcar la verdad manifiesta y la verdad de las verdades, el Mesías encarnado. Por eso pudo decir: el que oye mi doctrina tiene vida eterna. Eso solamente lo puede decir Dios, no lo pudo decir ningún profeta. Porque mi doctrina no puede decir nadie. Hasta nuestro Señor dice: mi doctrina no es mía, sino del Padre. ¿Y cómo? ¿No es Dios? Sí, pero Él recibe del Padre todo lo que tiene. Porque el Verbo procede del Padre desde toda la eternidad. Pero tiene su origen en el Padre, que le da todo. Fuente de divinidad, misterio de la Trinidad. Pero como estas verdades poco se predican, porque poco se conceptualizan, y claro que es un misterio, pero hay que hablar de la Santísima Trinidad. Yo me avergüenzo cada vez que me acuerdo que el mismo Monseñor Lefebvre decía, el pobrecito, y lo digo no para criticarlo, pero para que vean a veces la influencia del medio ambiente en el que uno se educó. La leche que uno mamó desde la cuna. No predique mucho, cuidado. Si no predico de la Trinidad, ¿de qué voy a predicar, Dios mío? Ah, que es difícil, estudie. Que es complicado, piense. Ore, contemple y diga lo que pueda. Pero predique. Y no se ponga a inventar historietas, hasta inventadas. Por Dios. Así claro, Francisquito se puede dar el lujo de decir que el Dios católico no existe y nadie chilla. Porque no lo conocen. La Trinidad, bueno, sí, trino. Como pueden decir trino los judíos, los musulmanes. Pero para combatirlo, porque quizás ellos se dan más cuenta que los católicos de ese dogma fundamental de nuestra fe, de un Dios absoluto, uno y único, en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Mayor misterio no puede haber, porque es el misterio de Dios en sí mismo. Y solamente es por la revelación y la fe que en esta tierra uno lo barrunta, lo conoce. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, pero ya ven entonces el drama, cómo está planteado. Y lo que sigue va a ser la conclusión de ese drama, con el próximo domingo de un fervor de glorificación de Cristo Rey.
pero que no lo salva del Calvario. Para que de paso se nos quede que aunque el pueblo pío y fiel glorifique, si estás sentenciado por los poderes religiosos y políticos que gobiernan el mundo, estás decapitado, hijito. Y eso es lo que vamos a ver en lo que viene. Entonces, vayámonos preparando para que esto forme parte de nuestra meditación, de nuestra contemplación cuaresmal y de manera notable de la pasión. Y podamos así asimilarnos a ese gran misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz, y que cada vez actualizamos, reproducimos, renovamos, representamos realmente, de modo sacramental, no natural, ese misterio de la inmolación de nuestro Señor, y que así nos podamos asperjar con su divina sangre, y no con la de machos cabríos, sino con la sangre divina de Cristo Redentor. Pidámosle a la Santísima Virgen María, que al pie de la cruz aguantó todo esto, que ella nos fortifique, como fortificó a San Juan, que fue el único discípulo que se quedó, y no por mérito propio, sino por estar al lado de la Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.